unidades de auditoría interna, ¿no? Entonces vamos a ser auditores internos. Pero también podríamos ser auditores gubernamentales externos, ¿no? Esto más que todo es de todo para todos aquellos funcionarios que trabajan en la Contraloría General del Estado o podrían trabajar como profesionales independientes o ser funcionarios, trabajadores de alguna consultora por un tiempo determinado o por el tiempo que va a durar el trabajo en el sector público, ¿no? ¿Esto qué significa? Que las instituciones públicas, ¿no?, que tienen unidades de auditoría interna van a tener auditores internos. Pero sabemos que tenemos, especialmente dentro de lo que es los gobiernos municipales o locales, bastante pequeños, ¿no? Por ejemplo, con una población inclusive menor a 1000 habitantes. Entonces, en este tamaño de población es un poco difícil, ¿verdad? Dentro de su estructura orgánica tener una unidad de auditoría interna. Dentro de lo que es el Decreto Supremo 23215, por ejemplo, menciona todas aquellas instituciones públicas que tienen igual o mayor a 40 funcionarios públicos, deberían de tener su unidad de auditoría interna. Pero cuando vemos municipios pequeños con población pequeña, por ejemplo, llama la atención en la parte del occidente, no recuerdo bien si fue Oruro o Potosí, en un municipio, ¿no?, sus habitantes no llegaban ni a 1000 personas, ¿no? Entonces, ante una población tan pequeña, en todo un gobierno municipal, por cierto, su aparato de servidores públicos era bastante reducido, bastante pequeño. También acá en la parte del oriente existen municipios bastante pequeños que no logran dentro de su estructura orgánica tener unidades de auditoría interna. Entonces, cuando se implementó esta ley 1178 con sus decretos reglamentarios, se llegó en la ley de municipalidades, unos artículos en el cual mencionan que se pueden crear las mancomunidades. ¿Eso qué significa? Que se podían unir 3, 4 gobiernos municipales para poder contratar un auditor interno para que él mismo pueda realizar sus trabajos, pero rotando, ¿no? Yo recuerdo un colega, por ejemplo, trabajaba en la mancomunidad de la Chiquitanía. Este colega, por ejemplo, trabajaba y decía una semana estoy en un municipio, otra semana en el otro municipio, en ese papel de control gubernamental, ¿no? Entonces, en estos aspectos trataron de alguna forma de subsanar este tema de lo que es el control gubernamental interno. Acá puedo mostrarles si en esta estructura, por ejemplo, dentro de lo que es el gobierno municipal, ¿verdad? Acá tenemos la Dirección de Auditoría Interna. Bueno, en saqué de Google, me llamó la atención, más que todo para hacer una observación. O sea, la estructura está bien dibujada, pero acá dentro de las líneas de mando, seguramente ustedes esto lo han visto en la materia de administración general, en la materia de sistemas de información, si no me equivoco, ustedes tienen, ¿no? Donde la materia o la unidad tendría que ser de la parte de organización, nos dice que las líneas de mando es muy importante, ¿no? Estas líneas de autoridad, estas líneas azules, ¿cómo se puede interpretar? ¿No? Que en este caso el despacho del alcalde municipal como inmediatos subalternos tiene a la Secretaría General y a la Dirección de Gabinete.
¿verdad? Y cada uno con la dirección de Secretaría General tiene la ventanilla única y tiene el Departamento de Información al Ciudadano, ¿no? O sea que depende de esta dirección estas dos oficinas. Esa es la línea de mando. Perdón. Van a disculpar, estoy súper resfriada. Entonces, lo que acá llama la atención es estas dos unidades, la dirección de la unidad de auditoría interna y la dirección de asesoría legal son unidades a nivel de staff. Y al estar a nivel de staff deberían de tener la línea segmentada para estar dentro de esta estructura orgánica, ¿no? Más que todo para compartir esta observación. Tomé esto de la red porque no lo considero correcto esta gráfica, ¿ya? De este organigrama. Entonces, pero al mismo tiempo me sirve para mostrarles que la dirección de unidad de auditoría interna, la unidad de auditoría interna, el departamento de la unidad de auditoría interna, siempre va a estar a nivel de staff y dependiendo directamente del despacho de la MAE o del alcalde. Entonces, todos los profesionales que trabajan en esta unidad de auditoría interna estarían, repito, considerados como auditores gubernamentales internos. En otras palabras, podríamos decir que estos profesionales que están en ese papel de auditores internos, ¿verdad? Tienen una relación llamémoslo, tal vez saber el término se escuche muy caduco, pero hay una relación obrero-patronal con este profesional y con la MAE, ¿no? Hay un contrato, es un profesional de planta, solamente que su trabajo es a nivel de staff, ¿no? Tal vez esto un poco nos llame la atención porque a nivel de staff. Estas unidades que están a nivel de staff, de asesoramiento de gobierno, tienen una relación funcional con todas las unidades de la institución, ¿no? Entonces ellos pueden coordinar su trabajo con todas estas unidades. Relación funcional. En cambio, estas unidades con línea de mando hay una relación de dependencia, una línea de autoridad de donde no podría, por ejemplo, el Departamento de Información al Ciudadano sobrepasar ninguna información sin previa autorización de la Dirección de Secretaría General, ¿sí? Entonces, estas líneas de mando se hace, o sea, se interpreta como inmediato superior, inmediato inferior. En cambio, con estas dos unidades, que si bien dependen directamente del despacho del alcalde, ¿sí? Su trabajo va a ser con toda la institución y, por ejemplo, como auditoría interna previa aprobación, que más adelante seguramente lo vamos a mencionar, de un plan operativo anual aprobado por el gobierno, por el alcalde municipal, pueden programar para hacer una auditoría directamente en este departamento, ¿verdad? Solamente necesitan la autorización del señor alcalde, ¿sí? En esa relación funcional, los trabajos que ellos van a hacer, muchas veces inclusive llega a desconocer el jefe y dicen, ¿por qué están haciendo esta auditoría? Ha sido directamente autorizado por la MAE de esa entidad, ¿sí? Eso es muy importante recordar. En este otro gráfico quiero expresar, ¿sí?, el papel del auditor gubernamental externo. Este auditor gubernamental externo, como podemos ver, son todos aquellos profesionales que trabajan fuera o sea, son profesionales que trabajan en la Contraloría General del Estado, ¿no? Y ellos directamente sus trabajos pueden hacerlo en cualquiera bueno, lo más representativo que acá puedo poner es el gobierno departamental, la universidad, el gobierno municipal, ¿sí? Entonces la Contraloría General, o sea, los auditores gubernamentales externos pueden entrar a hacer auditoría
a estas instituciones, terminan de hacer la auditoría y retornan hacia la Contraloría, ¿no? Por eso son auditores gubernamentales externos. También les mencionaba que podría temporalmente contratarse profesionales independientes o de firmas de auditoría para hacer algunos trabajos especiales, ¿no? Por ejemplo, podría tener necesidad de hacer urgente una auditoría de relevamiento, entonces se puede contratar a un profesional independiente o a una firma, a una consultora. Entonces el contrato va a decir para hacer el relevamiento de esta información, termina el trabajo y va a regresar hacia la consultora ese profesional. Por el tiempo que va a ingresar a realizar este trabajo, repito, él es un auditor gubernamental externo, pero temporal, porque va a ser funcionario de una firma o va a ser un profesional independiente, ¿de acuerdo? Entonces, el externo es el que está, repito, en la Contraloría o un profesional independiente o de firmas de auditoría, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia muy importante. Repito, por su función, el contador público gubernamental puede ser interno o externo. Hablemos del proceso de la auditoría gubernamental, ¿sí? Esto va a ser un poquito más que todo para recordar algo que ustedes con seguridad van a recordar lo que han hecho en auditoría 1, ¿no? Cuando hablamos de proceso, en alguna bibliografía también habla de etapas de auditoría. En alguna bibliografía habla de fases de auditoría, ¿ya? O sea, ¿a qué se refiere cuando estamos hablando de proceso, etapas o fases de la auditoría gubernamental? Estamos hablando de lo que es planificar la auditoría, ¿verdad? O sea, en este caso, perdón, un momentito, planificar la auditoría, ¿sí? Ejecutar, o también algunos le llaman trabajo de campo, ¿no? Y el otro es informar o hacer conocer el resultado del informe, ¿verdad? Estas son las etapas o fases de la auditoría. Entonces, ahora la pregunta, repito, nosotros en base al conocimiento que hemos ido seguramente archivando en nuestra memoria a largo plazo, ¿verdad? En etapas. Y ahora haciendo ese repaso vamos a ir adecuando a lo que es la parte gubernamental, ¿sí? O sea, se haría la auditoría en el sector público. Entonces, si nosotros revisamos, ¿verdad? Nos preguntamos y decimos, ¿cuál es la evidencia de que nosotros hemos planificado la auditoría? Para ello, permítame, no recuerdo si en esta presentación tengo en alguna parte el enlace de la Contraloría. Sí, acá al final tengo, ¿no? Aquí tengo el enlace para que ustedes puedan entrar para que puedan ingresar a la página de la Contraloría, para que puedan revisar las normas de auditoría gubernamental. Ustedes en digital lo pueden bajar. Yo algunos los voy a poner en la plataforma de nuestro curso para que podamos revisar también en algunos puntos estas normas de auditoría gubernamental, ¿sí? Entonces nos habla, por ejemplo, de que debemos planificar. Y la pregunta siempre, nosotros todo dejamos con evidencias el trabajo que hacemos, ¿verdad? Entonces la pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿cuál es la evidencia de que nosotros hemos planificado la auditoría? Entonces debemos recordar el proceso del memorándum de planificación, ¿no? El famoso MPA, o sea, memorándum de planificación de auditoría. En este memorándum de planificación de auditoría, ¿qué se hace?
Permítanme, vamos a hacer lo siguiente. Con ustedes vamos a repasar qué hacemos en esta etapa del memorándum de planificación de auditoría. Uno de ellos dice, en esta parte lo vamos a describir. Uno de ellos dice, conocer la entidad, ¿sí? Ustedes saben, para hacer una auditoría, necesariamente debemos conocerlo a la empresa. En este caso, estamos hablando de conocerlo a la entidad, ¿sí? Entonces, con ustedes vamos a ir recordando, ¿verdad?, de qué forma nosotros podemos conocerlo a la entidad. Por ejemplo, cuando queremos conocerla a la empresa, seguramente ustedes, estoy hablando de la parte privada, la pregunta que nos hacemos, nosotros debemos conocer, ¿verdad? Cuándo la empresa ha empezado a operar, en otras palabras, la empresa en marcha, ¿verdad? Con cuánto de capital, con cuántos socios, cuál es la finalidad para cuál se ha creado la empresa. Entonces, inmediatamente nosotros decimos, a ver, esa información de qué documento podemos obtener. Entonces, vamos a pedir seguramente una copia del testimonio de constitución, ¿verdad? Las empresas para, como yo lo llamo, como un certificado de trabajo, el certificado de nacimiento, estas empresas tienen su testimonio de constitución. Entonces la pregunta ahora nosotros hacemos, en la parte pública, las instituciones públicas, ¿será que tienen un testimonio de constitución o cómo nacerán las instituciones públicas? ¿No? Entonces pongámonos a preguntar cómo y cuándo habrá nacido la universidad, el gobierno municipal, el gobierno departamental. Bueno, no son las únicas instituciones, ¿no? Podemos poner la Policía Nacional, eh, aduana, podemos ir mencionando muchas instituciones públicas. También podríamos mencionar Entel, Yacimientos, BOA, ¿verdad? Son instituciones públicas. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿será que tienen testimonio de constitución o qué documento nosotros tendríamos que solicitar, nos tendrían que presentar para saber del nacimiento, de la fundación de esa institución? A ver, unas 2, 3 participaciones, a ver qué dicen. A ver, adelante, les escucho. Solamente necesito que levanten la manito o podemos abrir el micrófono, ¿de acuerdo? Para que sea ordenada nuestra participación. Ustedes tienen la base de administración pública, ¿verdad? También contabilidad gubernamental. Entonces ya conocemos, ¿verdad?, cómo es la administración pública, ¿verdad? Y también me gustaría que seamos sinceros y digan, bueno, profe, nunca lo vi, nunca me había preguntado eh, cómo realmente puedo saber este dato de cuándo nació el gobierno municipal, el gobierno departamental, la universidad. Entonces, ¿cuándo se fundó, verdad? La pregunta está en el aire. Ustedes saben que siempre Sí. vamos a participar. Sí, gracias. Adelante, José María, te escucho. Eh, si no me equivoco, la Gabriel era de 1880, aproximadamente en enero. Ya, muy bien. Estamos hablando de la fecha de fundación José María, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nosotros sobre la base de lo que nos pone aproximadamente el año José María, eh, en este momento vamos a ir, yo les digo, comparando qué pedimos en la parte privada y si vamos a pedir el mismo documento en la parte pública para poder conocer esa entidad, ¿sí? Esa institución, entonces, es el proceso que nosotros en este momento para poder hacer nuestro memorándum de planificación.
Entonces, aproximadamente José María nos dice, por estas fechas ha sido su fundación. Entonces, ahora la pregunta la voy haciendo más puntual. ¿Qué se necesita para fundar una institución? ¿Qué se necesita? Ahora inmediatamente podemos comparar para fundar, para crear una empresa privada. Entonces, comparemos la parte pública con la parte privada, ¿les parece? Sí. ¿Serán los mismos documentos o habrá diferencia? Podríamos hacer, le dicen un listado de de los requisitos para la entidad privada y otra columna sobre los requisitos de la entidad pública para que así Claro, podamos distinguir. claro, Alison, adelante. Muy bien. A ver, voy a tomar en cuenta la sugerencia de Alison para conocer la entidad. Voy a poner esto, permítame más antes. Y vamos a empezar a poner acá, ¿sí? Las diferencias, ¿de acuerdo? Gracias, Alison, por la sugerencia. Entonces aquí yo les decía, por ejemplo, para conocer la empresa privada, cuando se ha creado con cuánto de capital, decimos que es el testimonio de constitución, ¿verdad? Entonces la pregunta, acá permítanme, voy a cambiar de color esto. Si en la parte privada ponemos el testimonio de constitución, la pregunta es, en la parte privada, ¿qué tendríamos que pedir? ¿Será también testimonio de constitución? Vamos a ponerlo aquí, entidad pública, para que sea más. Parece. La pregunta, repito, de acuerdo al comentario que nos hace José María, ¿verdad? ¿De dónde habrá obtenido esa información? ¿Cómo podríamos saber cómo se funda una empresa pública, una institución pública? ¿Cómo nace? Y cómo también desaparece, podríamos decir, cómo también por ejemplo, una empresa privada, eh, cuando nos ponemos a revisar, hay muchas empresas, bueno, han tenido crisis económica y son declaradas en quiebra, ¿verdad? Y esas empresas pues cierran su gestión. eh, por cierto, tiene que hacer todo un proceso. Seguramente ustedes cuando han llevado la materia de contabilidad de sociedades han visto este tema del cierre de empresas, ¿verdad? Entonces, si eso ocurre en la parte privada, también ocurre en la parte pública, ¿verdad? Pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se realiza? Sí, José María, te escucho. Perdón, es que estábamos hablando de los requisitos para abrir una empresa, dicen, o al final de la gestión. Ya, perfecto. Estamos hablando, ya, muy bien. Perfecto. Gracias por la pregunta para puntualizar. Estamos nosotros preparándonos para hacer la auditoría y para eso tenemos que preparar un memorándum de planificación. Y como primer punto dentro de ese proceso de memorándum de planificación, permítanme esto, voy a aumentarlo de tamaño para que sea más visible, ¿sí? Yo necesito conocer la empresa. Como Alison me sugiere y me dice, diferenciaremos la parte privada de la parte pública, ¿no? Entonces, para conocer en la parte privada, cuándo la empresa se ha creado, ¿verdad? Con cuánto de capital se ha creado, cuántos socios, con qué finalidad. Entonces, esa información yo voy a tener en el testimonio de constitución. Entonces, ahora, en la entidad pública, ¿sí? Yo tengo que saber, tengo que conocer
¿verdad? ¿Cuándo se ha fundado? ¿Con qué objetivo se ha fundado? ¿Verdad? Tengo que ver. Entonces ahí la comparación voy haciendo y digo, ¿será también un testimonio de constitución? En la parte privada es testimonio de constitución y yo me voy a contestar. En la parte pública es ley de fundación o ley de creación. En el sector público, cuando vayamos a hacer la auditoría, ¿verdad? No pretendamos, ¿sí? No pretendamos encontrar un testimonio de constitución. Lo que vamos a buscar es una ley de creación de la institución pública. Y en esa ley de creación, lo que vamos a encontrar es cuándo se está creando, con qué misión, con qué objetivo se está creando. ¿Sí? A ver, podríamos recordar, hay muchas instituciones, como se dice, han permanecido en el tiempo, pero también hay nuevas instituciones y hay instituciones que, repito, han sido reestructuradas o han sido absorbidas por otras instituciones públicas. Es muy interesante estos aspectos, conocerlos, con seguridad que ustedes cuando vayan al campo laboral van a ir, dependiendo en qué sector van a trabajar, van a encontrar estos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a asumir lo siguiente, de que ya sabemos, ¿verdad?, cuándo se ha creado la empresa, con cuánto de capital, con qué misión se ha creado esa empresa, ¿verdad? El siguiente punto que yo necesito conocer, vuelvo a repetir, estoy en el punto de conocer la empresa, ¿sí? En este caso para el sector privado. Entonces yo necesito conocer la organización de la empresa, el tamaño de la empresa, cuántos departamentos, cuántas secciones, cómo está organizado. Entonces la pregunta que yo les hago acá a ustedes, ¿qué documento tendríamos que pedir, ¿sí?, para saber qué organización tiene esta empresa? ¿Qué documento me pueden proporcionar? ¿Qué solicitaríamos? Un organigrama. Muy bien. Un organigrama o también estructura orgánica, que lo llaman, ¿no? Un organigrama. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿este organigrama me servirá para la parte pública? Quiero conocer, a ver, vamos a ir poniéndonos el caso de que vamos a hacer la auditoría en la universidad. Quiero saber cómo está organizada la universidad. ¿Qué le vamos a pedir a la universidad? El mismo organigrama. Me van a disculpar, yo mismo me voy a contestar. ¿Sí? El organigrama. Perfecto. Seguimos. En la parte privada, y necesitamos saber, ya sabemos el tamaño de la empresa, ya sabemos cómo está en estos departamentos, cuántas secciones tiene. Bueno, necesitamos conocer, nos vamos a detener, por ejemplo, en el departamento de producción. ¿Sí? En el departamento de producción vamos a ver el jefe de producción y vamos a ver, ahí tiene subalternos, ¿no? Y nosotros necesitamos saber, a ver, cuál es el perfil del cargo del jefe de producción. Necesitamos saber cuáles son sus tareas ordinarias, extraordinarias, y al mismo tiempo los subalternos qué tareas ordinarias hacen, ¿verdad? Entonces, para saber sus funciones de cada uno de estos miembros que son parte de este organigrama, ¿qué documento tendríamos que pedir? El manual de funciones. Muy bien, manual de funciones. Muy bien, gracias Judith. Lejos está Judith. Manual de funciones, ¿sí? En la parte privada, ¿habrá manual de funciones? ¿Me pueden confirmar? Sí, Liz. Exacto, muy bien. También vamos a pedir un manual de funciones, ¿verdad? Más que todo, repito, para saber qué hacen los servidores públicos, ¿verdad?
O sea que sus tareas ordinarias, sus tareas extraordinarias, por una parte, también vamos a ver el perfil del cargo. Bueno, tengo ya su manual de funciones. Me gustaría saber, ¿sí? Como estamos comparando la parte privada con la parte pública, primero hacemos lo que conocemos, ¿verdad? Entonces, en la parte privada, ¿qué documentos tendríamos que pedir? Me gustaría que conozcamos su movimiento económico financiero de la empresa, ¿sí? ¿Cómo está manejándose este movimiento económico financiero, su situación financiera de la empresa? ¿Qué información tendríamos que pedir? El balance general inicial. Estado Muy, financiero. muy bien, Flujo de Linda, efectivo. Marioli. Muy bien. Vamos a pedir los estados financieros, ¿sí? Pregunto, en la parte pública también necesitamos conocer la situación económica financiera, ¿sí? ¿Qué vamos a pedir Los estados para financieros. ver la situación? También, ¿verdad? Solamente que acá, ojo, vamos a tener seguramente diferencia, ¿verdad? Estos estados financieros vienen de una contabilidad financiera clásica, que la conocemos, los 5 estados financieros principales con sus 15 anexos tributarios que pide ahora impuestos nacionales, ¿verdad? En cambio, estos estados financieros vienen de una contabilidad integrada, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, en contabilidad gubernamental, ustedes han hecho la contabilidad integrada. ¿Por qué se llama contabilidad integrada? Porque la parte financiera con la parte patrimonial, pues se registra en forma simultánea. Cuando se codifica simultáneamente ese sistema contable, van a disculpar, estoy súper resfriada. En esa contabilidad integrada, cuando se codifica en forma simultánea, hay 3 códigos. La parte presupuestaria, la parte financiera, ¿sí? Y la parte patrimonial, ¿no? 3 códigos, cosa que cuando se ingresa al sistema hay ese movimiento. Y es mucho más rígido todavía porque no se puede operar, no se puede ejecutar nada si es que no hay una certificación presupuestaria, ¿no? Entonces, seguramente estos estados financieros, si ven, no van a tener los 15 anexos, pero va a tener otro tipo de reporte que va a ser como el reporte del presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos, ¿verdad? Porque estamos en una institución pública. Continuamos comparando y viendo cómo conocemos la empresa privada para hacer el memorándum de planificación y qué tendríamos que pedir en el sector público para hacer ese memorándum de planificación. Necesitamos conocer en la parte privada estos estados financieros de qué sistema contable vienen, ¿verdad? Necesitamos conocer el auxiliar contable, cómo se guía para codificar esas operaciones, esos registros contables, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que pedir? Adelante, José María, te escucho. Perdón, dicen, el plan de cuentas. Ya, muy bien. Por una parte está el plan de cuentas, ¿sí? Además, voy a poner acá, junto con ello, también está el manual o catálogo de cuentas, ¿sí? Ese manual o catálogo de cuentas, todo sistema contable lo prepara. Entonces, el jefe de contabilidad, por ejemplo, cuando tiene alguna dificultad el auxiliar, ¿verdad? Le dice, a ver, consulta tu catálogo de cuentas o tu manual de cuentas, ¿no? Y en ese manual de cuentas que se tiene definida la cuenta
cuándo se debita, cuándo se abona, si es una cuenta de balance, si es una cuenta de resultado. Entonces, en todo sistema contable siempre se tiene este manual o este catálogo de cuentas. Pregunto, en la parte pública, ¿tendremos ese manual, catálogo de cuentas y ese plan de cuentas? Sí, dice. Muy bien. Deberíamos. Sí, tiene que haber, ¿verdad? Si bien es un sistema contable integrado, pues también tiene el plan de cuentas y el manual de cuentas. Bueno, catálogo lo voy a obviar por el tema espacio, ¿sí? Perfecto, muy bien. Necesitamos saber en la parte privada, bueno, ¿cómo está ese sistema contable? ¿No? Ese es el sistema contable, con seguridad que todo, pues ahora hasta las empresas pequeñas ya lo tienen todo digitalizado, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer si ese sistema contable es propio, diseñado específicamente para esa empresa, o pues ahora hay, llamémoslo, programadores en sistemas que lo diseñan y en CD uno lo puede conseguir y lo descarga y puede empezar ahí a hacer una contabilidad hasta llegar a los estados financieros. Uno los va adaptando, ¿verdad? Y bueno, lo económico de esto es que un CD hasta con 10, 15 bolivianos podríamos conseguir. Pero mucho depende de la responsabilidad de la empresa y a veces se requiere también considerar el tamaño de la empresa, ¿verdad? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué le pedirían a la empresa ustedes para saber si ese sistema contable es propio de la empresa o es uno adaptado, uno que no ha sido preparado por un programador de sistemas? ¿Cómo podríamos saber qué información tendríamos que pedir? Vamos a pedir un informe del sistema contable, ¿no? En ese informe del sistema contable nosotros vamos a consultar, ¿verdad? Si el mismo es propio o ha sido, como se dice, adaptado a uno que ha sido a uno que ha sido comprado en forma general. En la parte pública, las exigencias del órgano rector, que más adelante seguramente lo vamos a hablar muy seguido, que en este caso es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿sí? Va seguramente a exigir de que todas las entidades públicas manejen la contabilidad integrada. Entonces ellos tienen, ¿verdad? En este caso, un programa para poder, más que todo, controlar, pues ahora con mayor razón el gobierno pues está controlando cuánto de dinero entra a cada institución pública y cómo se está gastando ese dinero, ¿verdad? Entonces, directamente los sistemas contables los proporciona el órgano rector a las instituciones públicas. Y les dice, si no vas a manejar mi sistema, tú vas a diseñar uno propio para él, pero tiene que estar de una u otra forma compatibilizado por el sistema contable integrado, pero tú me lo traes para que lo revisen mis programadores de acá del ministerio, ¿no? Entonces, nosotros como auditores necesitamos conocer el sistema contable de la entidad, ¿verdad? Si es uno diseñado propio por programadores o ha sido implementado el que propone el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas. Entonces ahí vamos a solicitar, igual que en el otro, el informe del sistema contable, ¿no? En este informe, repito, vamos a requerir ese sistema contable que está funcionando, está corriendo en la empresa, repito, cómo lo han implementado. Seguimos. A ver, me gustaría saber en la parte privada dónde se provee de sus bienes, de sus servicios esta empresa, ¿sí? ¿Dónde compra sus productos? Esos productos que compra la empresa, estoy en la parte privada, por favor, estos productos que compra están en un mercado local, en un mercado nacional, o se está importando sus productos, ¿verdad? Entonces necesitamos saber, porque estoy conociendo a la empresa, ¿verdad? Entonces la pregunta, y oficialmente yo necesito conocerlo con documentos oficiales, por eso estoy haciendo esta lista para estudiarlo. Entonces la pregunta que hago, ¿qué documentación tendríamos que pedir para saber dónde se provee de sus bienes, de sus servicios esta empresa privada? ¿Qué información pediríamos? ¿Algún informe que tenga almacenadas las facturas y los recibos? Ya, muy bien, perfecto. Estas facturas, ¿quién los emitirá? Vamos por ahí, está bien, José María. El proveedor, ¿verdad? ¿Quién va a emitir? Nosotros ¿a quién le vamos a comprar? Lo vamos a comprar al proveedor. Entonces acá, este proveedor está en el mercado de Santa Cruz, está en un mercado nacional o está en el exterior, ¿verdad? Entonces nosotros lo vamos a solicitar que nos puedan proporcionar, ¿sí?, contratos o CARDEX, pues o SI, y CARDEX de proveedores importantes. ¿Sí? Mediante estos contratos y CARDEX de los proveedores, nosotros nos vamos a enterar dónde se está proveyendo de sus bienes, de sus productos, la empresa. De la misma forma, en la parte privada, en la parte pública necesitamos, ¿verdad? Donde se provee, pues, por ejemplo, de la universidad, quisiéramos saber dónde comprar sus computadoras, ¿verdad? Dónde compra su material de limpieza, su material de escritorio, ¿verdad? Ocurrirá lo mismo con la gobernación, ocurrirá lo mismo con el gobierno municipal. Entonces, de la misma forma, vamos a solicitar, ¿verdad?, contratos. Voy a hacerlo abreviado para que me entre. Y CARDEX. Sí, Alison, te escucho. Las entidades públicas para lo que son los proveedores, ¿no tendríamos que solicitar licitaciones? A eso después vamos a llegar, querida Alison. ¿Sí? Ya, gracias. A eso, claro, por supuesto, más adelante vamos a ver si estos proveedores, el proceso de compra, cómo se ha hecho, ¿no? Ahí vamos a ver si se ha cumplido las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá solamente vamos a ver, mediante esa licitación, qué empresas se han adjudicado, ¿verdad? Para que nos provean. Muy bien. En la parte privada, ya sé dónde se provee sus bienes, sus servicios. También necesitamos conocer cuáles son sus clientes importantes, ¿verdad? ¿Qué tanto esos clientes, qué rotación de inventarios esa fluidez en que estos clientes excelentes de la empresa están ocasionando en la empresa? Entonces la pregunta es, igual que en los proveedores, vamos a pedir contratos y CARDEX de clientes importantes. Ay, me equivoqué.
CARDEX importantes, ¿sí? Ahora la pregunta que nos hacemos es, en la parte pública, ¿será que tenemos clientes o qué es lo que tenemos? ¿Cómo generamos nuestros ingresos en la parte pública? Pues acá es con los clientes mediante la venta de bienes o de servicios, ¿verdad? Entonces acá en la parte pública, ¿cómo generaremos los ingresos? ¿Qué tendremos que pedir? ¿También contratos y CARDEX de clientes o qué tendremos que pedir? A ver, todos nos imaginamos. En este caso las entidades públicas tendrían que ser en beneficio de la sociedad, no, estaría bien en esta parte. Sí, Alison, estás en lo correcto. Entonces, yo creo que deberían de ser los proyectos que están presentando para el cual están solicitando o sea, los proyectos que tienen pendientes por realizar. Ya, muy bien. Podemos pedir, ¿sí? ¿Qué proyectos han presentado? Pero al margen de eso, querida Alison, para todos esto, ¿cómo generamos nuestros ingresos? Porque los proyectos más bien es si bien es de servicio para la sociedad, para la comunidad, ¿verdad? Pero eso más bien es un gasto para la entidad, ¿verdad? Hay que cubrir esos proyectos y el servicio, pues repito, va a ser una inversión social. Pero en este punto que estamos viendo, nos estamos preguntando, acá es bueno la comparación para que vayamos en la misma línea, nos estamos preguntando en la parte privada, ¿sí? ¿Cómo genera sus ingresos? Esos ingresos, la empresa privada, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos enterar? Entonces estamos pidiendo contratos, CARDEX de clientes importantes. ¿Y estos clientes quiénes son? Los que compran nuestro bien o nuestro servicio en la parte privada, ¿verdad? Entonces ahora está bien lo que dice Aliso en la parte pública, pues si bien no vendemos productos, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es ingresos para poder cubrir esos proyectos de inversión social. Pero la pregunta es, ¿también voy a pedir contratos y CARDEX de clientes o qué tendríamos que pedir acá? La pregunta es esa. Vayamos por partes. Y acá viene lo lindo, que poco a poco, lo que he comentado en la anterior clase, qué importante es diferenciar la misión de las instituciones públicas. En la parte privada, lo que nosotros manejamos es el giro comercial. En el giro comercial, todos privados, por cierto, si es comercial, si es de servicio, si es industrial, ¿verdad? De servicio de salud, de construcción. O sea que hay un mundo. Y en las instituciones públicas, ¿verdad? Lo único que acá nosotros vamos a tener son empresas que tengan la misión. Acá en la ley de creación vamos a ver con qué misión se ha creado, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, la pregunta que nosotros nos hacemos acá, ¿cómo genera sus ingresos? La universidad, por ejemplo, ¿cuáles son hay ingresos propios y hay subvención? Por eso somos una institución pública, ¿verdad? ¿Quién subvenciona? Subvenciona el Estado, pero el Estado es pues súper grande, sino quien hace transferencias es el Tesoro General de la Nación. ¿Y de dónde tiene plata el Tesoro General de la Nación para hacer esas transferencias? Nos vamos a preguntar. Pues todo lo que recauda por concepto de impuestos, ¿verdad? Estos impuestos es para poder financiar a estas instituciones públicas que han sido creadas con una función social, ¿verdad? De servicio a todos los habitantes, a todos los vecinos, dependiendo en qué sector público estamos haciendo la auditoría, ¿sí? Entonces, en la universidad tenemos ingresos propios y tenemos ingresos por subvención, ¿verdad? Los ingresos propios son mínimos, al menos tengo entendido, 2020 y 2021 ha sido cero, ¿verdad? Ustedes lo saben, el ilustre Consejo Universitario no se va a cobrar matrícula, no sé nada, todo
cero, por la crisis sanitaria, económica y nada. No sé si ustedes ahí se enteraron, justo en eso, bueno, el cambio de gobierno, como se dijo de que no se cobraba nada, la pregunta era, ustedes que conocen a estas alturas y se después de vencer contabilidad gubernamental, la crítica yo la estoy haciendo técnicamente, por favor no lo tomen por la parte política, yo política cero, me aplazo en eso, pero hago técnicamente la crítica. La pregunta que yo me hice cuando me enteré de esto, muy bien, excelente, un bien social muy bien para nuestros estudiantes, porque muchos de ellos, sus papás han dejado de trabajar, si viene de una economía informal, muy bien, aplaudí, aplaudí. Lo que sí cuestioné a las personas que en este momento propusieron esto, lo hicieron incompleto. Si bien este ingreso no vamos a recibir, la pregunta era, ¿para qué servía este ingreso? Esos ingresos eran para pagar servicios básicos de la universidad. Esos servicios básicos también disminuyeron a la mínima expresión, ¿verdad? Porque no hemos ocupado agua, no hemos ocupado energía eléctrica, seguramente comunicación, internet, se redujo a lo mínimo, pero había consumo, existía consumo reducido, si gustan, pero no había plata presupuestariamente para pagar, porque lamentablemente las personas que hicieron ese proyecto se olvidaron con qué se iba a pagar los servicios básicos. Yo cuestioné, repito, hice la observación a la Comisión de Transición. Excelente lo uno, pero en esta parte se aplazaron. Deberían haber dicho de dónde va a salir la plata para pagar los servicios básicos. Y pues cuando nos acordamos, les estaban cortando la luz, les estaban cortando el agua porque se debía de 10 meses, de 12 meses. Y bueno, las cooperativas tenían pues derecho a cobrar, ¿verdad? Ya me imagino han debido hacer transferencias y demás cosas, pero para mí hubo ese desfase en esa propuesta. Excelente lo uno, pero no dijeron cómo se iba a cubrir esos ingresos y cómo iban a, como se dice, transferir presupuestariamente. ¿De acuerdo? Entonces acá nosotros tenemos ingresos propios en la universidad. De la misma forma, si voy al gobierno municipal, tiene ingresos propios, ¿verdad? ¿Por qué conceptos serán sus ingresos propios en el gobierno municipal? Por recaudación de impuestos, dicen. Muy bien, la recaudación de impuestos, ¿verdad? Impuesto al inmueble, impuesto al rodado, las licencias de funcionamiento, ¿no? Ellos cobran por todos estos servicios y bueno, pues esos son sus ingresos propios y bien importantes, por cierto, porque con estos servicios, por el cobro de estos tributos municipales, ellos pueden realizar obras, como decía Alison, de bien social, ¿verdad? O sea, para poder cubrir en los hospitales, en los colegios. Ustedes saben que es responsabilidad del gobierno municipal hacer el mantenimiento de las infraestructuras, tanto de salud como de educación, ¿verdad? Y han debido ver cuando se ha vuelto a las clases presenciales en los colegios, pues discúlpenme, pero los encontraron desnudos a los de la alcaldía porque no habían logrado hacer mantenimiento a todas las unidades educativas y los papás tuvieron en algunos casos ir a trabajar. ¿Y por qué esto? Porque la verdad que ellos no pensaron que iba a ser ya nomás el retorno a clases, ¿verdad? Entonces, el gobierno municipal no tiene ingresos propios por matrículas, por venta de por cobro de trámites de título, sino tiene por tributos municipales. De la misma forma, el gobierno municipal tiene sus ingresos propios. Entonces, pregunto, ¿qué vamos a pedir acá? Repito, ¿será que tenemos contratos o pediremos un reporte, un informe, ¿sí?, de los ingresos propios
y vamos a pedir un reporte de las transferencias por subvención recibidas del gobierno. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? De esa forma vamos a enterarnos cómo está compuesto sus ingresos en la entidad pública. Entonces voy a ver, puede ser un reporte, puede ser un informe, ¿sí? De ingresos propios, porque a los alumnos no les puedo decir clientes, ¿verdad? Porque son usuarios. Ingresos propios y de transferencias del gobierno. Muy bien. Señores, estoy conociendo a la empresa privada y estoy conociendo a la entidad pública, ¿sí? Sigo. Hasta ahora conozco cuándo se ha creado, con qué objetivo se ha creado, sé cómo está organizado, conozco cuál es el perfil del cargo, qué tareas ordinarias y extraordinarias tienen, estoy viendo sus estados financieros, su movimiento económico financiero, estoy viendo cómo es su plan de cuentas, qué catálogo de cuentas, cuál es el sistema, estoy pidiendo un informe de su sistema contable, me estoy enterando dónde se provee de sus bienes, de sus servicios, conozco cuáles son los clientes importantes, ¿sí? Y eso he ido adaptando a la parte pública. Entonces, sigo. ¿Qué más nos interesaría conocer en la parte privada? ¿Qué más les gustaría conocer? ¿Ustedes creen que con esto ya conocimos la empresa o nos faltará más información? Cuanto más información pedimos acá, no se olviden, no lo voy a molestar yo a los personales de la empresa, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Como auditores, hacemos un listado de solicitud de documentos y esos documentos los vamos a estudiar y en base a eso vamos a hacer nuestro memorándum de planificación. ¿De acuerdo? Entonces, pero si no voy a pedir completo, voy a estar molestando más documento y más documento y eso pues es molestoso para la empresa o para la institución. Esta etapa es muy importante en nuestro saber hacer, ¿no? La etapa del memorándum de planificación es súper importante. Entonces, ¿qué otros documentos más tendríamos que pedir? ¿Qué tal dicen una lista de los seguros que llega a tener el personal de la empresa? ¿Sería válido? Sí, sí, podría ser. O sea, en este caso estamos hablando seguros respecto a los activos fijos, seguros médicos o ¿cuál sería José María? Está buena la idea. Respecto a los seguros médicos, los beneficios sociales. Ya, muy bien. Seguro social, en este caso estamos viendo, ustedes saben que por ley ellos tienen que su seguro a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? Y a corto plazo es la Caja Nacional de Salud y a largo plazo son las AFPs, ¿no? Seguro social. Y en la parte pública, ¿qué tendríamos que pedir? Igual. Igual los seguros sociales. La misma forma. Muy bien, ¿qué más pediríamos? ¿Qué más nos interesa conocer? ¿Qué más quisieran saber? En la parte privada, me gustaría conocer, y ustedes me van a decir qué documento podemos pedir, me gustaría conocer la relación del trabajador con el empleador, ¿no?
cómo se están relacionando, si el empleador está respetando los derechos laborales del trabajador, si el trabajador está cumpliendo con sus derechos o en este caso con sus obligaciones laborales, ¿sí? Entonces, para eso en las empresas, si bien hay empresas pequeñas que no permiten su sindicato, pero hay empresas grandes que sí tienen su sindicato de trabajadores, ¿no? El objetivo de la creación de un sindicato es, más que todo, defender los derechos del trabajador, ¿verdad? En la parte pública vamos a ver que esto no es nada novedoso. Los sindicatos, cuando nos acordamos, ya están lanzando la prevención de un paro, ¿verdad? Paro de 24 horas, de 48 horas, 72 horas, y cuando se acuerdan, paro indefinido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la MAE no atendió sus derechos, sus exigencias. Y en este momento nosotros en la parte privada también seguramente necesitamos conocer. Y es bueno, van a ver más adelante qué importante en esta etapa de la planificación es conocer la relación, repito, del trabajador con el empleador. ¿Qué documento tendríamos que pedir? ¿Dónde nos enteraríamos? ¿Quién nos podría proporcionar esta información? Ustedes deben saber el informe del Ministerio de Trabajo, por una parte, y por el otro voy a pedir el registro obligatorio del empleador, el famoso ROE, ¿verdad? Tenemos que tenerlo. Y esto, repito, para que los derechos del trabajador se estén respetando. Va a llegar el momento que vamos a revisar el marco legal, ¿verdad? Dentro del marco legal, en la parte privada, tenemos la Ley General del Trabajo para ver que se estén respetando los derechos laborales del trabajador. Pregunto, en la parte pública, ¿qué tendríamos que pedir? ¿Será que los trabajadores de la alcaldía, de la gobernación, tienen sindicato? Sí, Sí tienen, dice. Tienen su sindicato, ¿verdad? Y ellos, pues, como si nada, ¿verdad? Son cantidad de trabajadores y bueno, están organizados y ellos están reclamando sus derechos laborales, sus derechos, y piden que se respete, ¿verdad? La hora de trabajo, que se respete más que todo en estos últimos tiempos, que se le dé la seguridad sanitaria para sus trabajos, todos esos aspectos. Entonces, pregunto, ¿será que esa información me lo va a dar el Ministerio de Trabajo o quién me lo va a dar? Podemos pedir el informe o el reporte, ¿verdad? En el Ministerio de Trabajo, pero ya no hay ROE, ¿verdad? O sea que en la parte pública, entre ellos, eso dice, pero también es público y es una institución. Entre nosotros no nos vamos a estar exigiendo, ¿no? O sea que eso es muy interesante ahí el tratamiento, ¿no? Solamente vamos a pedir un informe al Ministerio de Trabajo, el tema del sindicato, si está reconocido y el mismo. Ojo, acá es muy importante diferenciar con el sector privado. Acá lo que nosotros vamos a hablar, el estatuto del funcionario público, ¿ya? Permítanme. Vamos a pedir esa información. En la parte privada, ¿qué tendríamos que pedir y a quién? Necesitamos saber, ¿sí? Necesitamos saber
a ver, quiero saber, a partir de este informe del Ministerio Público y de los CARDEX con cliente, de los proveedores, me gustaría conocer qué conflictos legales, laborales tiene la empresa, ¿no? Esos conflictos podrían ser, repito, con los proveedores, con los clientes, con los trabajadores. ¿Quién nos podría proporcionar esta información y a quién tendríamos que solicitárselo? Vamos a pedir un informe legal al abogado de la empresa. Le vamos a solicitar que nos pueda proporcionar, ¿verdad?, todos aquellos eventos que estén relacionados, repito, con los proveedores, con los clientes, con los trabajadores, por incumplimiento de contrato, porque el cliente no nos ha cancelado o porque el trabajador le ha demandado al gerente porque no le ha pagado sus beneficios, ¿no? Todos esos aspectos, repito, el asesor legal de la empresa nos los va a presentar y lo vamos a solicitar, ¿de acuerdo? En la parte privada, de la misma forma, vamos a pedir un informe legal. ¿Sí? Repito, un informe legal sobre los conflictos conflicto laboral, de contratos, mayormente esto, ¿no? De la misma forma que me puse. Muy bien. Sigo. En la parte privada, necesito conocer, como estamos preparándonos para hacer la auditoría, necesitamos saber si en la empresa se ha hecho ya una auditoría parecida o qué auditoría se ha practicado en la gestión que estoy haciendo la auditoría. La pregunta que nos puede, ¿y para qué nos interesa esos informes de auditoría? Uno, vamos a ver qué auditoría se ha hecho, qué recomendaciones se ha propuesto, si estas recomendaciones los ha considerado el gerente y las mismas han sido superadas, porque podría ser que nosotros podamos encontrar las mismas deficiencias, ¿sí? Las mismas fallas. Entonces ahí nosotros tenemos que, en el informe tenemos que aclarar de que estas deficiencias, cuando vayamos a presentarlas en el informe, no vamos a decir se recomienda, vamos a decir se reitera la recomendación porque esta deficiencia ya ha sido detectado en otro informe, ¿no? Entonces la reiteración de este informe pues va a ser una fuerte llamada de atención para gerencia, siendo que ya en otro informe había sido ya propuesto para que sea superado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pedir informes de auditoría interna y externa. Repito, con el objetivo de ver los resultados de estos informes, de alguna forma, si tiene relación con el trabajo que estamos realizando. Ocurre lo mismo en la parte pública. También nos interesa, ¿sí?, los informes
de auditoría interna y auditoría externa. Bueno, parece que hemos recordado los documentos más relevantes para poder conocer a la empresa, ¿sí? Si alguien sugiere algún otro documento, pues sería bienvenido. ¿Alguien sugiere algún otro documento más que podríamos tomar en cuenta? Muy bien. Entonces, aquí yo le voy a agregar que por favor me proporcione la empresa, ¿sí? Reglamentos específicos de la empresa. De la misma forma, en la parte privada voy a solicitar todos los reglamentos específicos de la entidad. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hemos hecho todo un detalle. Esto, al empezar la auditoría, uno hace un listado de documentos que va a solicitar para poderlo estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, voy a volver a mi plantilla anterior. Lo que hemos hecho nosotros es conocerlo a la entidad. ¿De acuerdo? Una vez que conocemos la entidad, el siguiente paso dice es evaluar su sistema de administración y control. Muchas veces en los exámenes de grado nos preguntan y nos dicen ¿en qué etapa de la auditoría se evalúa el sistema de control interno? ¿Sí? Miren, aquí está la respuesta. La evaluación del sistema de control interno siempre se hace en la etapa de la planificación. No saben ustedes la cantidad de información que podemos nosotros obtener al evaluar en esta etapa y a partir de ello que nosotros vamos a ingresar solamente a revisar en la segunda etapa todos aquellos desviaciones puntuales que nosotros vamos a detectar al evaluar el sistema de control interno, ¿sí? Pregunto, permítanme, voy a hacer otra diapositiva para repasar con ustedes y ustedes me van a recordar, ¿verdad? Perdón, estamos acá. Evaluar el sistema de control interno. Pregunto, a ver, ¿qué recuerdan ustedes? Este es un poquito, un repasito de auditoría interna, ¿sí? Les pregunto, ¿ustedes cómo han evaluado el sistema de control interno? ¿Qué necesitan para poder hacer esta evaluación? A ver, hagamos un intercambio, haremos un repaso, por favor. Participaciones. ¿Qué necesitamos para evaluar? Bueno, a ver, tal vez por el otro lado voy a hacer la pregunta. Esto es muy importante porque si no hemos hecho evaluaciones, no hemos llegado al informe o carta de control interno, acá en este punto vamos a tener dificultades, ¿verdad? Entonces, mejor de una forma muy honesta decimos si he hecho la evaluación o no he hecho la evaluación. Entonces, yo con todo gusto puedo preparar un material para hacer el proceso de evaluación para que ustedes realmente, repito, puedan algunos de repente repasarlo, reforzarlo y otros enterarse realmente cuál es el proceso de la evaluación de los sistemas de administración y control. Y en la parte privada es la evaluación del sistema de control interno. ¿De acuerdo? ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Y les digo que es un material, un tema de auditoría, ¿no? En auditoría 1 esto se debe desarrollar, pero como siempre muchas veces por X motivo de repente no prestamos atención a esa unidad o llegué atrasada, algo pasó, pero resulta que pasó desapercibido, ¿verdad? Y ahora estamos viendo la importancia, miren,
la importancia en la etapa de la planificación por normas de auditoría. Nos dice estudiar, evaluar el sistema de control interno de la empresa que voy a hacer la auditoría. ¿Sí? Es una norma, queridos estudiantes, que debemos practicarla al estar haciendo la auditoría. Entonces acá, discúlpenme con todo un cariño, no vamos a llorar sobre la leche derramada. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes, miren, voy a aprovechar para llevarme esto allá al final para que con ustedes podamos revisar en lo que estamos construyendo. ¿Sí? En la parte pública, ¿sí? En la parte pública hay que evaluar esos sistemas de administración y control mediante esas normas básicas, ¿no? Que están estos sistemas que nos menciona el artículo 3 de la ley 1178, ¿sí? Entonces, yo acá, así rapidito, por el tiempo, ¿verdad? Voy a pedirles con toda una... Permítanme, voy a dejar de compartir esto. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Denme un minutito, por favor. Necesito. Pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a levantar la mano para que yo pueda preparar para la próxima clase con gusto el material, pero necesito que levantemos la mano si hemos evaluado el sistema de control interno y hemos llegado hasta el informe o carta de control interno, ¿sí? Y si la mayoría lo ha hecho, pues nomás voy a adecuarlo en la parte pública, ¿no? Pero si me dicen, profe, no lo hice, no lo recuerdo, ¿verdad? Pues directamente yo para la próxima clase estaría preparando este material con gusto, repito. ¿Saben por qué les digo con gusto? Porque estoy convencidísima que nuestro saber hacer es que debemos nosotros ser expertos evaluadores de control interno. O sea, está en nuestra naturaleza, señores, hacer la evaluación de control interno. Cual fuese la auditoría, sea financiera, sea operativa, sea impositiva, vamos a planificar. Y en la planificación por normas debemos evaluar el control interno. ¿De acuerdo? Entonces voy a pedirles, por favor, atendamos bien la pregunta. ¿Sí? ¿Quiénes no han evaluado el sistema de control interno? No han evaluado el sistema de control interno. Levantamos la mano, por favor. Quienes no hemos evaluado, ¿no? Exactamente, exactamente. Perfecto, son solamente 13 compañeros. ¿Ya? Bajamos la mano, por favor. A 14. 14 al final. Bajamos la mano. A María Fernanda la voy a ayudar a bajar la mano. Muy bien. Ahora la otra pregunta. ¿Quiénes han evaluado el sistema de control interno hasta llegar al informe o carta de control interno? Levantamos la mano, por favor. Ya, tengo 3 compañeros. 3 más 14 son 17 que se han pronunciado de 31. ¿Sí? La verdad que esto me preocupa un poco, ¿no? Me preocupa esto. De 31 que se manifiesten solamente 14 por una parte y 3 por el otro lado, entonces estoy en un inconveniente y honestamente estoy en un dilema, ¿no? No sé si esa clase invertirla en hacer este proceso de control interno o sencillamente pasarlo para continuar con el programa. Entonces,
¿Qué me sugiere? La verdad que estoy en un dilema. Nunca me había encontrado con esto. Sí, Elin, te escucho. Sería bueno repasarlo, Lisen, porque, por ejemplo, yo lo pasé con usted eso, pero es como que creo que lo pasé, no me acuerdo, pero sería bueno repasarlo. Gracias, Elin. A ver, otra manifestación más, por favor. Bueno, licenciado, como lo pasé en Auditoría 1 con el licenciado Medina y no recuerdo bien. Ya, Sí, sé perfecto. que en el control interno se evalúa los problemas o errores que tiene una organización o empresa, pero sobre la carta de control interno sí. No. Ya, muy bien. Gracias por tu sinceridad. Una participación más, por favor. Yo igual no pasé porque no llegamos hasta ahí. No nos alcanzó el tiempo de grabación. María, te escuché muy despacito, pero dijiste que no lo recuerdas bien, ¿verdad? Muy bien, entonces con las disculpas del caso para los compañeros que lo recuerdan, que lo manejan, que no se manifestaron, ¿sí? Que no se manifestaron, pues me van a tener un poco de paciencia. Sí, la clase del lunes lo voy a dedicar a revisar, ¿sí? Todo lo que va a ser este proceso de evaluación hasta llegar al informe o carta de control interno. Porque eso es nuestra unidad 2 de nuestra materia, es la evaluación de los sistemas de administración y control. Entonces, si no lo manejamos, pues, como se dice, va a ser como caer a la piscina sin agua, ¿verdad? Entonces, yo repito, prefiero, a ver, le pregunto, Ricardo, ¿te acuerdas tú lo que hemos evaluado el sistema de administración y control interno? Ricardo Solís. Me permito preguntarles. Lisen. Hola, hola Ricardo. No, Sí, perdón, soy José. José María. Sí, José María, perdón. José María, ¿recuerda? ¿Tuviera usted alguna bibliografía para que nosotros vayamos leyendo así el lunes no estamos tan perdidos? Claro, yo les voy a poner en la plataforma, no hay problema, y si puedo algo, yo les pongo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? No hay ningún problema. O sea, bibliografía y hartísimo sobre control interno. Lo que me interesa es desarrollar la parte práctica, ¿no? El proceso, eso es lo que me interesa. Pero está bien, José María, voy a buscar, y repito, voy a subírselos a la plataforma. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias, Lisen. Ya, perfecto, muy bien. Entonces no les voy, de repente tienen otra materia, yo también tengo que entrar a otra materia, ya he hecho mi captura de pantalla, entonces el día lunes estamos dedicándonos a recordar, a repasar, a reforzar la evaluación del sistema de control interno. ¿De acuerdo? Muy bien, les voy a liberar, por favor, cuídense, que tengan un bonito fin de semana en familia. ¿De Dicen, acuerdo? disculpe, dicen, Sí, sí. disculpe, lo que pasa es que yo hice la tarea esa que subió, pero es que estaba bloqueado mi perfil y ya recién lo he podido desbloquear. No sé si lo puedo, yo sé que va a subir con atraso, pero recién lo voy a subir. Gracias, Alison, por tocar el punto. Mira, voy a hacer lo último, dame un minutito. Algo que es necesario, ¿verdad? Deme un minutito, por favor. Con esto vamos a terminar. ¿Dónde lo tengo el grupo? Esto es lo que Alison me está diciendo. Quiero con ustedes, por favor, estoy ingresando a la plataforma de la universidad, ¿sí? Aquí tengo la tarea. Y bueno, de los 44 participantes, solamente 14 han presentado la tarea, ¿no? Pues acá está. Entonces, para ver que yo no tengo ningún interés de perjudicar a nadie, estos 14 que me han enviado han cumplido por el tema de responsabilidad, porque estamos formando profesionales y la base de nuestra formación, queridos estudiantes, es la responsabilidad. Estos 14 compañeros los voy a evaluar sobre 100. Y en este momento voy a abrir hasta el día lunes para los otros compañeros que quieran presentar, ¿sí?
Lo voy a ampliar, pero ojo, va a ser sobre 80. ¿De acuerdo? Va a ser sobre 80. Esto es necesario. Ay, perdón que estoy así. El lunes es 4. Hasta el 4 de abril. Bueno, no va a ser 18, va a ser hasta las 16 horas. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, como pueden ver, todos los que gusten presentar para que su casillero no esté vacío, ¿verdad? Todavía pueden presentar hasta el día lunes. ¿De acuerdo? Los compañeros que me han presentado, ellos sobre 100. Y lo bueno, acá no hay dónde engañarse porque la hora está definida. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir esto. Entonces, la compañera que me ha indicado, pueden completarlo y pueden presentarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esta vez nos despedimos y el otro grupo me debe estar esperando. Igual les dejo a ustedes. ¿De acuerdo? Gracias, Lisa. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Hasta lunes. Hasta lunes. Hasta lunes. Hasta lunes. Se cuidan, por favor.